Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Hoy hemos hecho un webinar especial para tratar de explicar a nuestros queridos clientes y oyentes de una manera educativa y practicando a cómo aprender a hacer trading con la plataforma del MT5 y en este caso cómo saber trabajar con los contratos de futuros. Así que lo que vamos a hacer en este caso es hoy tratar de centrarnos en cómo dar uso correcto a la plataforma del MT5, cómo encontrar a los instrumentos, cómo encontrar los activos que queremos, conocer las especificaciones, etcétera. Vamos a esperar unos segundos que está entrando gente y empezamos a comentar todo esto y a explicarlo y con todo lujo de detalle. Mientras vamos a poner a la vista la plataforma. Ahí tenemos a la plataforma para que la veamos también. Y vamos a empezar ahí rápidamente nuestro webinar. Esperamos unos segundillos más. Está entrando mucha gente. Bien, yo creo que podemos dar comienzo. Todo aquel que se vaya incorporando va a ir viendo y va a ir. Así que empezamos nuestro webinar, aprendiendo y practicando a cómo hacer trading con MT5 en contratos de futuro, 17 de septiembre del 2025. Bueno. Una advertencia de riesgo rápidamente para recordar a nuestros queridos clientes. La información sobre mercados de capitales, negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no deben interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Recuerden que el contenido de este video webinar es única y exclusivamente educativo y de aprendizaje del uso y manejo de los instrumentos y activos. Para cualquier duda, lean nuestra declaración de divulgación de riesgos completa en nuestro sitio oficial avafutures.com. Recordar rápidamente a los clientes a nivel de riesgo, siempre dentro de una plataforma hay que comprender el riesgo, hay que establecer cuál es la tolerancia de riesgo que queremos, saber diversificar, cómo utilizar órdenes stop loss, la relación de riesgo, compensación y recompensa que queremos tener, el dimensionamiento de la posición, el tamaño de esa posición y para todo ello utilizar las herramientas de gestión de riesgo. Así que es súper importante cuidar el volumen, diversificar la cartera, hacer la investigación necesaria y utilizar órdenes stop loss y trailing stop. Esto es algo solamente generalista de lo que tiene que ver con el riesgo. En nuestro contenido de hoy de video webinar vamos a ver cómo utilizar la plataforma, su manejo, vamos a encontrar los activos e instrumentos y conocer sus condiciones, especificaciones de los contratos, cómo buscar toda esta información de especificaciones, comisiones o fees en cada tipo de contrato y entender los tipos de contratos, tamaños y sus características. Así que si les parece, vamos entonces a empezar y lo que vamos a hacer es directamente entrar en nuestra página web de avafutures.com, elegimos el idioma castellano en la parte superior y desde aquí voy a explicar los puntos esos intermedios que hemos hablado, dónde encontrar la información. También vamos a ver esta información dentro de la plataforma, pero lo que primero quiero centrarme es un poco en enseñarles a los clientes cómo se entra directamente en nuestra página. Escribimos avafutures.com/es o avafutures.com y elegimos el idioma español y aquí tenemos en la cabecera distintas opciones.
lo que nos interesa fundamentalmente conocer. Tenemos la parte educativa, no se olviden, donde pueden aprender un montón de información para introducirse hacia los futuros, fundamentos del trading, aprender el poder de los futuros, etcétera. Todo eso, cómo comerciar con contratos de futuro, cualquier cosa que quieran saber acerca de nosotros, centro de soporte, etcétera. Ahora nos vamos a centrar en este video webinar a entender el uso y manejo de la plataforma. Para ello necesitamos saber, en este caso, dónde están los activos, cómo son los activos, cómo reconozco a los activos y cuáles son las condiciones y especificaciones de esos activos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es primero conocer los activos. ¿Dónde podemos verlo? En donde está escrito en la cabecera en mercados. Como ven, dentro de mercados, si cliqueo, automáticamente me sale esta página en donde si bajo hacia abajo tengo como en un formato de tabla todo lo que tiene que ver con índices, monedas en este caso que son divisas, energía, tipos de interés, criptomonedas, metales y agricultura. Todo esto sería lo que englobaría todos los activos que podemos operar dentro de la plataforma. Supongamos que traemos un ejemplo, por ejemplo, de divisas, para empezar con divisas. En el mercado de divisas o de monedas tenemos todos esos activos que ven ahí en imagen, como puede ser trabajar con el dólar australiano, con la libra, con el dólar canadiense, con el euro, el yen japonés, y tenemos ahí distintos contratos micro del australiano contra el dólar, el canadiense contra el dólar, euro dólar, libra dólar, y también tenemos el neozelandés y el franco suizo. Bien, una cosa que necesitamos entender es que dentro del mundo de los contratos de futuro nos vamos a encontrar con diferentes tamaños y tipos de contratos. Podemos hablar de contratos mini o estándar, o podemos hablar, como estamos viendo aquí, del contrato típico del micro euro dólar. ¿Qué ocurre? En general, los dos están basados en lo mismo. Lo único que cambia es el tamaño del contrato y las características del contrato en base a a cómo nos repercutiría a nivel de posiciones que tomáramos y cómo sería, en este caso, cada punto, cada pip que subiera o bajara en base a ese contrato, cuál sería la repercusión económica, que lo vamos a ver ahora y lo vamos a explicar. Pero lo que sí necesitamos saber de partida es que esos contratos vienen especificados en el tema de contratos de futuro a través del uso de una simbología. Como vemos, por ejemplo, aquí, el contrato del euro es M6E, la E de euro. O el contrato del canadiense contra el dólar es MCD. CD es canadiense, M de micro. Ahí tenemos micro canadiense, siempre está en este caso referido al dólar. O por ejemplo el australiano, Australian, la A de Australian. M6A sería el contrato del australiano. O por ejemplo del British Pound, que es la B, en este caso micro libra dólar, tendríamos en este caso el micro British Pound, M6B. Y así sucesivamente. Estos serían los contratos micro y estos serían los que vemos en la parte superior de la pantalla, donde vemos los primeros, serían el 6A, sería el estándar del pound, el estándar del canadiense, así sucesivamente. Esta sería la primera parte de la tabla esta que estamos viendo así de partida, donde nos indica la simbología y así vamos a encontrarlo dentro de la plataforma y ahora lo vamos a observar dentro de la plataforma. Lo que sí necesitamos saber dentro de las características de los contratos de futuro es que los contratos de futuro tienen lo que están divididos a lo largo del día en margen diario que se requiere para abrir una operación del contrato de futuro durante todo el día y cuál es el horario en donde está, digamos, la base del margen diario, ahora lo vamos a ver, y lo que es el margen nocturno, el overnight margin, para posiciones largas o posiciones de buy long o para posiciones cortas o posiciones de short. Entonces, aquí vemos, por ejemplo,
Para poner un ejemplo rápido, fácil y entendible para la gran mayoría, y en base a eso entendemos todo. Si estuviéramos trabajando con el micro euro dólar, pues en la noche vamos a necesitar 340 dólares que nos pide de garantía la Chicago Mercantile Exchange para mantener nuestras posiciones y que se mantengan durante la noche. ¿Qué es lo que piden durante el día? Solamente el 20% de esta cantidad. ¿Cuánto es el 20% de esta cantidad? 68 dólares, ¿verdad? 68 dólares sería lo que pedirían y que necesitaríamos tener para poder abrir una posición del micro euro dólar. Si estuviéramos, por ejemplo, en el micro australiano contra el dólar, sería 220, necesitaríamos un 20, 44, o si estuviéramos en el micro canadiense, sería 135 dólares, un 20 sería en este caso 27 dólares, ¿vale? Esa sería la explicación de esta primera tabla para entender simbología, requerimientos de margen nocturno y requerimientos de margen diurno. Ahora necesitamos saber cuándo es de noche, cuándo es de día y cuáles son las características. Entonces, para cualquiera de las cabeceras de la tabla, tanto para índices, tanto para monedas, tanto energía, etcétera, etcétera, y antes de pasar a ver esas características, quiero enseñar, por ejemplo, otro ejemplo de simbología y de tablas. Imaginemos que queremos estar, por ejemplo, en los metales. Metales donde podemos operar tanto con el oro, podemos operar con la plata, podemos operar en este caso con el cobre, el palladium, el platinum. ¿Ok? Bien. Recuerden que los nombres dentro de los contratos de futuro, los nombres van a aparecer siempre en inglés. Por eso oro, como ya saben, es gold, plata es silver, copper es cobre, palladium, paladio, no hay mucha diferencia, es lo mismo, platinum, platino es lo mismo. Bien, ¿qué tenemos en este caso? En el caso, por ejemplo, de metales, nos vamos a encontrar que tenemos 4 contratos. Tenemos desde una onza de oro, en donde el margen nocturno es de solo de 150 dólares y el margen diario que necesitamos es un 8%, una cantidad chiquita, ¿ok? Solo 12 en este caso, y la simbología es M10. Si nos vamos al siguiente en tamaño, sería el micro gold, lo tenemos aquí abajo, y ahí tenemos la simbología MGC, micro, M, micro, gold, GC. Ahí tendríamos 10 veces más, si se dan cuenta, porque son 10 troy, 1500, 1500, tamaño 8%, 120. Si nos vamos a un tamaño más grande, sería el mini gold, que en este caso, como tenemos la sigla, sería QO. Serían 7500 el margen nocturno y el 8% sería el margen diurno. Queremos ir a uno todavía más grande, sería el gold, GC, y en este caso 15.000, el doble. Y lo mismo, el margen 8%. La plata, por ejemplo, tenemos solamente 2 contratos. El silver, que sería el tamaño del contrato mini, en este caso no es el contrato estándar, y el contrato micro, que sería de la plata, el SIL, que sería sobre 3.000, un 10% se requiere de margen en el diario y durante la noche 3.000. Y para el otro serían 5 veces más, 15.000, 15.000 y un 10%. Creo que con esto estaría un poco entendida la forma de cómo conducirse para reconocer cuál es el símbolo, cuál es el margen nocturno, tanto para long o short o buy y sell, y el margen diurno necesario durante el día. Ahora vamos a ver las condiciones de todo esto en una tabla que vamos a mostrar. Recuerden que si estuviéramos en índices, por ejemplo, para traer un ejemplo de un índice muy conocido por todos y que todos preguntan, pues por ejemplo podría ser el micro mini S&P 500, que aparece como EM, siempre la M delante es micro, ES. El requerimiento de margen sería 2.183 y en este caso para posiciones largas y para posiciones cortas 2.009 dólares y el 3% es lo que se requiere en este caso durante el diurno, durante el día. O por ejemplo el DAX, FDAX,
el contrato en este caso sería el grande, pero si buscáramos el micro DAX, pues lo tendríamos aquí, incluso el mini DAX. En el DAX tenemos 3 contratos, micro, mini y estándar. En el mini DAX sería FDXM, 9.440, 8.180, 5%. Y si queremos en este caso el micro DAX sería solo 1.888, que es el FDXS, y 1.636, el margen un 5%. Creo que esto queda aclarado, es válido para cualquiera de todos los activos. Aquí tendríamos agricultura, todos los commodities, tanto el maíz en su versión micro mini, tendríamos el wheat, que es el trigo, en su versión micro mini, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, criptomonedas, el micro Bitcoin, el micro Ether, el micro Solana, donde veríamos todas las características. Ahora, si les parece, vamos a entrar entonces a ver las condiciones de cómo operar con ellos. Hemos conocido la simbología, hemos conocido en este caso el margen nocturno que tiene para cada uno en long y short y el margen diurno. Ahora vamos a entrar a conocer las especificaciones del contrato. Bien, imaginemos y empecemos, por ejemplo, con las monedas como habíamos empezado al principio. Si quisiéramos entender que en el microdólar, ¿cuánto se requiere? Hemos dicho que se requería ese porcentaje chiquito, ¿vale? El margen, en este caso, era de un 20%, el overnight, etcétera. ¿Cuáles serían las condiciones del contrato? Pues fíjense, si nos vamos trasladando de izquierda a derecha, vemos que en el micro eurodólar es M6E, el símbolo dentro de la MT5 es lo mismo, el exchange es la Chicago Mercantile Exchange, CME, la moneda, en este caso el currency, es en dólares y ahí tenemos que el contrato es de 12.500 euros. ¿Cuál es el tamaño de la posición o el tick size? 0.0001. ¿Cuál es la implicación monetaria de ese tamaño de contrato? Pues cada vez que cambia hacia arriba o hacia abajo el precio, la implicación monetaria es de 1,25. Como habíamos dicho en el micro, ¿cuál es por la noche la cantidad que necesitamos para poder mantener el margen? 340. Durante el día, 20%. Sería en este caso 68. Si seguimos viendo, ¿cuál es el horario nocturno y diurno? Pues muy bien. En el medio, donde pone aquí las horas de trading del exchange, en horario GMT, recuerden que no es el horario de España, sino el horario GMT. Por ejemplo, para España sería en este caso en el GMT, que son las 21:45, donde se cierra el horario diurno, hasta las 21:45. Actualmente, con la diferencia horaria en verano, serían las 23:45 horas de España. Cada uno lo lleva en este caso lo traslada a su horario de su país, con la diferencia que tenga con su país en horario GMT. El horario de cierre en el mercado serían 15 minutos después, a las 22 horas, en este caso a las 12 de la noche en España, actualmente en verano. Cuando cambia a invierno, creo que solamente hay una diferencia de 1 hora. ¿Cuándo vuelve a abrir de nuevo otra vez el mercado? El mercado descansa 1 hora y vuelve a abrir 1 hora después, en este caso a las 23, que sería en España a la 1 de la madrugada. Esto sería la interpretación para todos, absolutamente igual, de lo que hemos ido viendo. Por ejemplo, hemos visto el caso de los metales. Por ejemplo, la onza de oro, M10, en la plataforma aparece como M10Z, está en una subdivisión de la Chicago Mercantile Exchange, pero en este caso es en el COMEX, una onza de oro. ¿Cuál es el tick size? Pues el tamaño que estamos tomando es como 0,25 y la valoración de ese tick size, de ese punto que sube hacia arriba o hacia abajo, es de 0,25. ¿Cuál es en este caso la implicación monetaria del margen que necesitamos nocturno? 150 y 150. ¿Cuánto necesitamos durante el día? 8%. Horario, el mismo que hemos visto, 21:45, 22, 23. Recuerden que el horario no es exactamente para todos iguales. Puede haber algún mercado que cierre y abra
en horario distinto, aunque el day trading pueda llegar a ser igual. Entonces, es bueno que echemos un vistazo según los activos que queramos, en este caso, negociar o hacer trading y estar pendiente a cada uno de ellos. Por ejemplo, habíamos traído el ejemplo del micro DAX, por ejemplo. FDXS, está dentro del Eurex, porque es Europa. La implicación es €1 por cada contrato y el tamaño del contrato, como estamos viendo, en este caso sería del tick size 1 y el tick value 1. Y como habíamos dicho, la implicación del margen necesario para long 1888, para short o sell 1636, el 5% durante el día. Y aquí ya vemos un pequeño cambio, no exactamente muy grande, pero sí. El mercado cierra, el day trading se acaba a las 20:45. En este caso, del horario de España sería a las 10:45 de la noche en vez de a las 23:45, como habíamos visto anteriormente en el otro ejemplo. Hay una parada de 15 minutos, a las 9 de la noche cierra y se queda parado, en este caso, pues varias horas, hasta las 1:10 que vuelve otra vez a abrir. Y ahí tendríamos otra vez de nuevo comenzar a cotizar. Por eso le digo que es importante que echemos un vistazo y sepamos estas condiciones sobre cada uno de los activos para de esa manera poder reconocer bien, aunque siempre van a tener a su disposición nuestro apoyo para todas las dudas o consultas, pero es bueno que aprovechemos este webinar para tener toda la imagen necesaria de los contratos. Por ejemplo, tenemos el crude oil que aparece en la plataforma, su simbología es CL, aparece en la plataforma como CLE, está dentro de el NYMEX, que es de Nueva York, en este caso, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con la Chicago Mercantile Exchange. El tamaño, en este caso, de este crude oil, que lo tenemos en tamaño grande, pero que lo podemos tener en tamaño micro, ¿vale? Tenemos aquí el micro crude oil, ahí lo tenemos, el MCL. Recuerden que la M delante es micro. Serían solo 100 barriles y en el otro serían 1000 barriles. 100 barriles, el tamaño sería 001, pero sobre 100 barriles, que serían en este caso como un barril. Y 001 aquí, el tick size, sobre 1000 barriles serían 10 barriles. Por eso el tick value aquí son 10 y el tick value aquí es 1. Y queremos ver para el micro, pues el micro necesitamos en posiciones largas 604 y en posiciones cortas 522. ¿Cuánto requerimos durante el día? 20% sobre ese tamaño. Si estamos en una buy, pues serían aproximadamente 121, 122. Y el horario de nocturno es hasta las 21:45, cierra a las 22, está cerrado 1 hora, vuelve a abrir a las 23 horas GMT, que en este caso a la 1 de la madrugada, solo para el ejemplo de España y en este caso trasladable a cualquier otra parte del mundo según su diferencia horaria con el horario GMT. Espero que esto quede bien claro. Tenemos absolutamente aquí toda la lista, como estamos viendo en pantalla, de los activos y continuamente se van agregando nuevos activos, ¿vale? Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición en esto. Ahora vamos a pasar un poco, antes de entrar a nuestra plataforma, vamos a pasar un poco a especificar todo lo que sería, en este caso, el tema de las comisiones o los fees. Los clientes que abren una cuenta reciben inicialmente una compensación o una bonificación o un pequeño detalle puede llegar a ser hasta 100 operaciones completamente gratuitas. Y para fuera de eso tenemos cuáles son los contratos y las comisiones. Entonces, si estamos hablando aquí de las comisiones y los fees, pues para una onza de oro siempre en este tamaño de contrato sería $0.45 sería la comisión. Si estamos hablando de contratos de la CME, ya sean micro o mini, pues serían o 0.75 para los micro o para minis $1.75. Si estamos hablando de contratos del Eurex
Pues lo mismo en contratos de micro o de mini, 0,75 o 1,75. Tienen ustedes, el que tiene una cuenta real, tiene en este caso acceso a los datos de nivel 2, lo que se llama la profundidad del mercado, que ahora vamos a ver dentro de la plataforma. No hay ningún gasto de plataforma, no hay ningún gasto por depositar o retirar, no hay ningún gasto de inactividad, no hay ningún gasto de routing de MT5, etcétera, y solamente entender que es autoliquidación en este caso. La autoliquidación para una posición sería que todo contrato tiene una fecha de inicio y una fecha de vencimiento que están publicadas en la página, donde podemos ver cuál es la fecha de inicio y cuál es la fecha de vencimiento. Los contratos se liquidan 2 días antes de la fecha de vencimiento. Si, por ejemplo, un contrato vence el 19, ya el 17 se tienen que cerrar sí o sí las posiciones. Entonces, un cliente que no cierre su posición antes del cierre del contrato o el vencimiento, si no la cierra y al final es cerrado por el sistema, se cobra una comisión de 10. Si el cliente la cierra, no se cobra una comisión de 10. Igualmente, si un cliente en el cambio de día a noche no tiene margen para mantener sus posiciones durante la noche, hay una comisión de autoliquidación por ese cierre de esa operación y con independencia del resultado que tenga, ya sea positivo o negativo, en ese cierre, se le va a cobrar 10. Entonces, evitar caer en este tipo de errores de no cerrar las posiciones sabiendo que no tiene margen para mantenerlas, o si sabe que tiene margen para mantenerlas, pues nunca va a caer en este tipo de comisión. Vamos a ver cómo se distribuyen estas comisiones. Si entramos aquí, podemos encontrar todo lo que son las comisiones y fees, en este caso, de todos los activos, como hemos visto anteriormente, para las condiciones de los activos, en este caso para las comisiones. Y aquí lo tenemos, en este caso vamos a ponerlo en castellano. Ahí lo tenemos para índices, divisas, criptodivisas, etcétera. Bien, es muy rápido, no nos vamos a complicar. Supongamos que estamos en divisa. La comisión en general para un contrato mini de, por ejemplo, del australiano dólar es 1,75 y aquí tenemos, por ejemplo, para un contrato micro, como habíamos dicho, es 0,75. ¿Cómo se distribuye esa comisión? Pues sería, en este caso, de esta manera que estamos viendo en la tabla. Podemos explicar, ahí tenemos los valores 2, 3 y 3, ¿vale? Pues ven en la parte baja, tienen la explicación sobre la lista general de comisiones. Las comisiones y tarifas se cobran por cada lado, significa que cada ticket que se abre la posición, es un ticket, se cierra la posición, es otro ticket, con lo cual son 2 tickets, 2 lados, 2 veces la comisión. ¿Ok? Y tendríamos aquí la explicación de cada una de ellas. Es algo bastante fácil. Ahí hemos dicho la comisión de autoliquidación, que hemos dicho que era de 10, la del vencimiento del contrato, que era de 10. Lo hemos explicado eso y sobre el resto no tenemos ningún tipo de comisión. Bien, con esto creo que estaría bien explicado claramente dónde encontrar la información dentro de la página web, tanto para todos los activos que se pueden operar como para los precios y comisiones que tendríamos sobre, en este caso, los activos. Ahora lo que vamos a hacer es directamente entrar a nuestra plataforma. Vamos a entrar a la plataforma. Ahí tenemos la plataforma y vamos a echarle un vistazo a los activos. Por ejemplo, vamos a ponerlo el primer ejemplo que habíamos traído del caso, por ejemplo, del micro euro dólar. Fíjense, para todos ellos que conocen ya la plataforma del MT5, como sabemos, este es el aspecto visual de la plataforma del MT5, donde en la parte superior vamos a ver qué cuenta estamos. Ahora mismo yo estoy en una cuenta demos, estamos dentro de un webinar explicativo de aprendizaje, donde estamos practicando, estamos trabajando con una cuenta demo, absolutamente tenemos toda la información necesaria. Ahí tenemos cuál es mi cuenta demo, AvaTrade Markets demo.
Si no, sería AVA Trade Market Real, MT5, etcétera. Tendríamos aquí todo lo que serían las herramientas para ir dándole uso y acceso a todo el gráfico. En la parte central tendríamos el gráfico, en la parte izquierda tendríamos todo el Market Watch, lo tengo yo en inglés, pero sería lo que es la observación del mercado, donde tendríamos la lista que yo me haya creado o toda la lista de activos. Por ejemplo, yo puedo irme aquí y mostrar todo y todavía me aparecerían, en este caso, todavía muchos más activos ya añadidos. Bien, y en la parte inferior tendríamos en este caso pues el cajetín donde veríamos pues operaciones. En este caso no tengo ahora mismo una abierta, estoy esperando un poco hoy día de noticias del mercado, ver un poco qué ocurre con las noticias, etcétera, pero eso es algo completamente ajeno a nuestro apartado de enseñanza y de educación, en este caso para aprender a cómo usar la plataforma y cómo reconocer dónde están los activos. Pero lo más importante, que aquí tendríamos la exposición que hubiésemos tenido, aquí tendríamos el historial de posiciones, aquí tendríamos lo que nos iría informando la plataforma en News, en este caso para ir dándonos análisis, etcétera, y aquí nos iría recordando, por ejemplo, cambios en los márgenes de día a la noche, donde me ha ido recordando, etcétera, y así sucesivamente. Bien, que eso es muy importante, que la plataforma nos va dando y nos va recordando todo en todo momento el cambio de el margen diurno durante el día al margen nocturno. Bien, en la observación del mercado, tenemos aquí toda la lista. Aquí aparece el símbolo. Si yo me pongo con el mouse encima, me aparece que en este caso, por ejemplo, estaríamos en un contrato del Brent, del crudo Brent. En este caso serían 1000 barriles. Es un contrato, en este caso mini, de 1000 barriles. Y con vencimiento a noviembre del 2025. Si yo, por ejemplo, quisiera abrir una gráfica, sería BZX25, le doy aquí y le digo nueva orden, es para abrir una orden, chart window, se me abriría el chart. Aquí tengo el chart acumulativo del Brent en una hora. Ven que aquí está en una hora, puedo cambiar el horario, el time frame, y lo puedo poner en el diario y ahí me aparece el diario daily del Brent Crude. Ese es el tamaño. Puedo ver las especificaciones de este contrato, BZX25. Recuerden, BZ sería el producto en sí y con X, 25 sería el año y X sería en este caso noviembre, que es la fecha de vencimiento. Si yo quiero ver las especificaciones, puedo entrar con el mouse en el botón derecho y ver en este caso Specification o especificaciones. Y automáticamente me saldría todo lo que hemos ido viendo dentro de la página web en cuanto a las especificaciones del contrato, las podría tener aquí exactamente igual. Solamente escritas de otra manera, con las expiraciones, con los datos, con el tick size, con el tick value, el margen inicial, etcétera, etcétera. ¿Dónde pertenece? Al New York Mercantile Exchange, etcétera. Podemos buscar esa información aquí o podemos buscar esa información en la página web, que está de una manera mucho más visual. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos vías. Aquí tienen las sesiones, los domingos a qué hora empieza, el lunes desde qué hora a qué hora, y así para cada uno de los días, qué día se opera, qué día no se opera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si hay alguna duda, estamos a su disposición. Bien. ¿Qué hacemos? Una vez que hemos arrastrado este contrato, ya lo tenemos aquí cotizando. Actualmente está cotizando el futuro a vencimiento de noviembre del crudo Brent en 68.22. Recuerden, y es algo que quiero hacer bastante hincapié, en que los contratos de futuro son las cotizaciones futuras desde hoy a precio de vencimiento futuro de ese contrato. Que puede haber una variación con la cotización del precio en spot o de contado actualmente, porque el contrato de futuro está reflejando a día de hoy las expectativas que hay, en este caso, para
el cliente, perdón, las expectativas de precio para futuro en su vencimiento, que no son el precio que hay actualmente en el mercado. Eso me puede dar también a entender un poco lo que el mercado está esperando y cree que va a ocurrir de aquí a ese vencimiento. Y después vamos a ver que cuando se acercan los días previos al vencimiento, en dónde ha quedado el mercado y a lo mejor ha podido quedar en un precio incluso hasta mayor del actual que estamos viendo en 68,22. O sea que esto es trasladable y extrapolable a cualquiera de todos los activos. Bien, una cosa que también quiero hacer incidencia de cómo buscar un activo si no me conozco cuál es la simbología del activo es que aquí donde pone click to add, ¿lo veis? Si yo escribo, por ejemplo, GOLD, automáticamente me va a salir Gold y me van a salir todos los contratos con Gold. ¿Lo ven? Todos los que aquí vemos Gold, una onza, micro Gold, mini Gold. Arriba tenemos el contrato grande de Gold y vemos exactamente todos los contratos. Imaginemos que yo quiero elegir la onza del contrato que se vence en octubre. Ven que aquí pone octubre, aquí pone diciembre. Siempre dentro de la plataforma van a tener el contrato de vencimiento actual y el siguiente contrato de vencimiento. Conforme se termina el del vencimiento actual y entra en el siguiente, se vuelve a cargar dentro de la plataforma otro contrato de vencimiento posterior. Y así siempre de la plataforma van a encontrar los dos últimos contratos de vencimiento, para que no estén todos los contratos de vencimiento, incluso del 2026, si todavía no hay mucha gente que va a estar cotizando en esos contratos porque todavía queda mucho tiempo por delante. Esa sería, digamos, en este caso, la explicación. Bueno, pues si yo quiero elegir, en este caso, el M1025, lo elijo, me aparece abajo y cuando le doy en mi teclado o en el teléfono, no sé, en Enter, me aparece arriba. Y si quisiera abrir, que lo tengo aquí también abajo, pero si quisiera abrir un chart, le daría a abrir y se me abre. Me aparece en una hora, lo pongo si quiero en el diario y ya tengo el diario de vencimiento de octubre y esta sería la cotización, 3.690. Actualmente, en este momento, se está recuperando de esa bajada que había tenido a lo largo del día. Espero que con esto quede claro que se pueden encontrar absolutamente todos los activos. Es como si yo vuelvo a traer otro ejemplo. Busco, por ejemplo, el DAX. Pues me aparecen todos los contratos que hay de DAX. ¿Lo ven? En este caso, ahí los tenemos todos. Mini DAX, micro DAX y el DAX, el normal. Si me voy al micro, le cliqueo aquí, le doy a Enter, me aparece arriba y ahora lo voy a arrastrar aquí dentro. Bien, pues ahí tengo el micro DAX. En el diario, ese sería el micro DAX y aquí ya podría empezar a operar. Como ya saben, para operar puedo hacerlo con New Order o a través de que elijo aquí Trading, New Order, me aparece directamente la ventana de operar y aquí podría poner el volumen, es el mínimo 1, es el contrato más chiquito, puedo ir subiendo 2, 3, 4, lo que queramos y puedo fijar stop loss, take profit, los precios actuales y tomar una posición. Espero que esto quede bien claro para el manejo y uso de la plataforma y en este caso de dónde encontrar los activos. Otro caso muy interesante de cómo buscar, antes de pasar a explicar otra cosa que me parece también muy importante que sepamos, es cómo puedo encontrar también los activos. Bien, me voy a la parte superior, aquí lo tengo en View, que es en inglés ver, pero en español estaría ver, y le doy a símbolos. Automáticamente que le doy a símbolos me aparece esta ventanita. En esta ventanita yo tengo en forma de árbol para elegir, por ejemplo, contratos de futuro y tengo los contratos de la CME. Y aquí están todos los contratos. Puedo elegir el que quiera y puedo buscarlo arriba y automáticamente show symbol y me aparece en la lista.
O puedo elegir del Eurex y me aparecen todos los que están dentro del Eurex. Por ejemplo, aquí tenemos el Eurostoxx o el micro Eurostoxx. Aquí lo tenemos de diciembre del 2025. Aquí tenemos los del Eurex, el CAC, etcétera. Aquí tenemos los del continuo. Y esta sería una nueva forma de buscar la información necesaria de esos activos en vez de buscarlo dentro de observación del mercado. Dos maneras de cómo llegar a la misma conclusión. Aquí podemos fijar en nuestra observación del mercado como estamos ahora. Por ejemplo, imaginemos que estemos en este, le pasamos el mouse y me indica en este caso que es el índice de China con vencimiento del 2025. Bien, si yo cliqueo con el botón secundario derecho del mouse, puedo entrar a las especificaciones, al tick chart, y ahora vamos a aprender algo nuevo. Por ejemplo, quiero entrar a la profundidad del mercado. Se me abre la ventana de profundidad del mercado. La puedo insertar. Un segundito que la he sacado. Ahí tengo la ventana de profundidad del mercado, donde me está informando de las posiciones buy y sell que hay en el mercado continuamente. Aquí tengo las posiciones buy en azul y sell y a los precios que se están vendiendo y las cantidades. Fíjense, por ejemplo, en este caso se han comprado 15 a 720,40 y se ha vendido una a 724. O sea que en este caso el mercado está más alcista que bajista en este caso. O por ejemplo, imaginemos que quiero irme al euro dólar, ¿vale? Micro euro dólar, me voy a ver la profundidad del mercado. Ahí tengo el posicionamiento actual en posiciones de venta y compra del euro dólar. Arriba las de venta, arriba las de compra, abajo las de compra, perdón, y a los precios que se están comprando. Si quiero aprovechar para hacer algún tipo de trading, automáticamente se ha abierto ahí una posición que he abierto solo para enseñarles cómo funciona. Se me ha abierto directamente abajo pues una buy stop a ese precio de 1 en 1.1934. Eso sería una buy stop, ¿vale? Aquí podríamos ver en este caso el tick, cómo se ven las posiciones de buy y de compra, y aquí tendríamos las últimas. Aquí podríamos ver todas. Es una herramienta muy interesante, una herramienta que nos puede dar un poco la idea de a qué precio y en dónde la gente se está moviendo. Como estamos viendo aquí, la gran mayoría de los contratos, en este caso, están en precios de compra en 1.1905 y 1.1904 y, por ejemplo, en precios de venta de 1.1915 y así sucesivamente, y 1.1914. Y eso es lo que la gente está pensando. Estos precios no tienen que ser precios que solamente vayan al mercado de manera instantánea, sino que pueden ser precios de operaciones pendientes. Como saben ustedes, podemos programar operaciones para el futuro en base a que cuánta gente está pensando en qué precio comprar y en qué precio vender. Es una información bastante útil para conocer un poco qué es lo que está haciendo el mercado. Es conocida como profundidad del mercado o nivel 2. Bien, vamos a cerrar entonces esto aquí. Aquí tenemos la orden puesta, una buy stop. Si me la quiero quitar y la quiero cancelar, le doy aquí, la cierro y está cancelada. Yo creo que con esto vamos a tener una visión bastante más clara de dónde encontrar los activos, cómo son los activos, cómo son sus especificaciones, cómo son, en este caso, sus comisiones. Y tenemos aquí claramente también, hemos visto cómo buscar en la gráfica, cómo ver los precios. Aquí tenemos para poder ver
En este caso, si queremos los volúmenes, podemos darle y ver los volúmenes, que ahora mismo en esta parte hay mucho más volumen que anteriormente. Estamos aquí. Podemos ver también para poner el One Click Trading o no, que le aparece a usted dentro de la imagen. Volvemos a ponerlo. Aquí tenemos los detalles del activo que hemos dicho anteriormente. El tick size, el tick value, en este caso para el de China, que habíamos dejado el de China, recuerden, podemos poner otro activo, podemos poner este, por ejemplo, el micro euro dólar, y me voy en este caso y me sigue apareciendo el de China porque es el que hemos puesto aquí. Yo si quiero elegir, puedo escribir a través de mi teclado M6A y automáticamente me aparecen. En este caso estamos en el M6A Z25, me aparece en azul y cuando le doy a detalles me van a salir los detalles del micro euro dólar y ahí tenemos el tick size, el tamaño, el tick value, cuánta es la implicación, el margen inicial, el margen de mantenimiento y los valores, pues en este caso del bid y del ask, ¿no? En este caso de compra y venta y los valores más altos y compra y venta, el máximo que ha llegado en el día, el mínimo y los volúmenes, etcétera. Información interesante, aquí tenemos para ver todos y buscarlo en trading y aquí tenemos también para ver los ticks de este activo. Bien, yo creo que lo vamos a dejar aquí. Creo que con esta información ya tienen ustedes bastante más conocimiento acerca de cómo utilizar la plataforma, cómo reconocer los activos, dónde buscarlos, etcétera. Cualquier duda, cualquier consulta, estamos a su disposición. Muchas gracias, buen día, un saludo.